Bien, nos volvemos a encontrar. Episodio 2 de Postmortem, Obituario 2 también le hemos llamado. En esta instancia vamos a hablar de la historia como consumo. Tenemos dos historiadores que tienen mucho que decir aquí sobre ese tema. Nos vuelve a acompañar Jorge, Aníbal y Marcelo. Saludos a Nacho que sigue allá en Argentina. Comiendo bife chorizo. Bueno, a raíz de qué surge este tema, todos conocen, me imagino, las obras de Baradit. ¿Cómo eran los otros autores, Marcelo? Francisco Ortega. Francisco Ortega, Baradit, ya hay una serie de otros más que se mueven en esta misma lógica. No sé, Paso también creo que es otro autor, ¿cierto? Con Código Chile, Código América. Claro, pero Baradit y Ortega han sido los que han generado ruido en nuestro país. Ser Dan Brown, por ejemplo, el Código Da Vinci. Mira, ellos buscan desarrollar en la narrativa un poco el estilo de Dan Brown. A pesar de que ellos se mueven en esta idea de la ciencia ficción y el mundo distópico, Claro. y sin duda quizás una de las obras cumbre, Comparando con Dan fueron Brown los como- Iluminados, Como Dan Brown, como el tema conspirativo. Como conspirativo. Yo creo Pero que- referente al- y con una narrativa de fácil consumo, de fácil acceso. Exacto. Por ahí va la pregunta y creo que tiene que orientar la conversación, ¿no? ¿Por qué este autor ha logrado hacer de la historia algo tan popular? ¿Cuáles serían los factores que ven ustedes en el relato mismo, por ejemplo, de la historia? Particularmente creo que siempre uno se ha vinculado, incluso, y aquí logramos superar esta idea de lo que es la gente ilustrada y la gente común. Para todos se concibe la idea de que hay una historia oficial y una historia no oficial, y que por lo tanto hay cosas que se buscan ocultar y otras cosas que no. En cierta forma se tiene razón, porque mal que mal la historia es la construcción de un relato, ¿ya? Y que los historiadores van a validar un relato de acuerdo a su investigación en torno a fuentes, pero que también buscan demostrar, digamos, una mirada. Eso no es sorpresa. Y además el hecho de que la historia desde el marco actual es muy academicista, no es de un acceso al común de la gente, como si por ejemplo ocurría quizás en la década de los 50, no sé si tú te acordás, Aníbal, cuando habían estos intercambios epistolares por la prensa, entre, no sé, pues Blackmore y Ramírez Necochea en torno a las tesis de la Revolución del 91, y la gente podía leerla desde el diario, De fácil acceso. fácil acceso, o incluso en su momento cuando Marx publicaba el Capital en Francia, lo hacía a partir de los diarios obreros. Entonces había una forma también de acceso que probablemente no era tan depurado, no era tan complejo, pero existía una forma de acercamiento. Desde hace muchos años en la Academia de la Historia se publica para sí mismo y se leen a sí mismo. Entonces creo que la apuesta de marketing de una figura que no viene de la historia, porque eso hay que aclarar, independiente de quién no lo aclare, Baradit no es un historiador, es un narrador, pero presenta algo como si fuera historia investigativa, bajo el logo que también logra captar, que es lo oculto. ¿No creen que hay un engaño detrás de eso? ¿O? Mira, sabes que a mí hay algo que me produce problemas con la literatura de estos tipos, con la narrativa de estos caballeros. Desde la literatura propiamente tal, los formalistas rusos, que fueron los primeros teóricos propiamente tales en cientificar el término literatura, en plantear qué es literatura finalmente, qué diferencia un texto expositivo de un texto literario, qué diferencia la conversación habitual, ¿cierto?, de una conversación literaria. Se empezaron a cuestionar justamente esto. Llegaron a lo siguiente: forma, la forma, ¿cierto? La literatura es forma. Un texto histórico, un texto expositivo, un texto informativo, ¿cierto? Tiene una forma, pero el texto literario maneja otra forma. ¿Perfecto? Si nosotros somos capaces de manejar esa forma, podemos hacer literatura. De hecho, fueron bastante, se fueron extremos. Shakespeare planteaban, podría ser cualquiera de nosotros si sabe manejar una forma. Dostoyevsky podría ser cualquiera de nosotros si sabe manejar una forma. Dostoyevsky no es Dostoyevsky porque fue Dostoyevsky. O sea, es como manejar una fórmula. Es manejar una fórmula, justamente. Ya, de ahí el nombre, ¿cierto?, formalista, que se lo dieron sus detractores, ya, por la forma. Ahora, eso sí, también se cuestionaron qué objetivo tiene la literatura. ¿Tiene un objetivo finalmente? Sabemos actualmente, para bajar un poco, no digo solamente a los academicistas, ¿cierto? En los colegios, por ejemplo, en los liceos de nuestro país, la literatura se utiliza como objetivo evaluar.
¿cierto? Aprender ciertos contenidos, podemos hacerlo perfectamente, es perfectible, pero se tiene que evaluar, el libro sirve para tal de tal cosa, tiene un objetivo academicista, cosa que los formalistas rusos dirían, no, hey, esto no es así. El objetivo de la literatura, ¿cierto? No tiene ningún otro que tú te sientes en un sillón, en tu sofá, ¿cierto? Y la disfrutes. Igual que la música, exactamente lo mismo, tú disfruta de eso. ¿Qué pasa con estos tipos ahora entonces? Que están obviamente uniendo de alguna u otra forma la historia, ¿cierto? Y llevándola a la narrativa. Ellos creo que están perdidos en el tema del objetivo. ¿Estoy haciendo literatura finalmente o estoy haciendo historia? Un formalista ruso, ¿cierto? Diría, no está haciendo ninguna de las dos cosas. Está, ¿cierto?, al medio. Estás entre hacer historia y entre hacer narrativa, pero mientras no hagas ninguna de las dos, ¿cierto?, estás en una nebulosa, nadie entiende qué sucede acá, ¿cierto? Siento que Ortega Baradí se aprovecha justamente de esos preceptos, de yo puedo agarrar a la historia, transformarla, porque finalmente hay una transformación desde la forma para llevarla a la literatura, que es lo que a la gente le gusta, la que la gente goza, que lo lee, lo disfruta, ¿cierto? Pero esa transformación, ¿cierto?, tiene un objetivo literario, pero no netamente histórico. Ahora, desde la mirada de ustedes, ¿cierto?, ese objetivo histórico, ¿es necesario novelarlo? ¿Es necesario hacerlo forma? ¿Por qué mejor no lo expongo de manera positiva, ¿cierto? Puede ser también. O bajo la forma de la historia. O bajo la forma de la historia, justamente. Pero para los historiadores, ¿esto es historia o es literatura? Mira, para hacer una diferencia, yo creo que en el concepto de Ortega no hay conflicto. Él no pretende hacer historia. Él hace novela. Una novela en la cual se influencia para su inspiración sobre el elemento histórico en el cual construye. No pretende ser historia. En el caso de Baradí, en sus textos, previo a Historia Secreta, tampoco veo conflicto. Es narrativa. Narrativa Exacto. en el sentido literario de ciencia ficción. Incluso jugando mucho con los mundos distópicos. 5, como hablábamos en algún otro momento, ¿cierto? Es una muy buena obra. Muy buena novela de ciencia ficción narrativa. Sí. El tema es Historia Secreta. Cuando efectivamente presenta sucesos que son históricos, nadie podría cuestionarlo. El tema es que los presenta como si fueran propios. Como que los presenta como si fueran a partir de su investigación. Y da a entender como que es la primera vez que esto es presentado. Ahí uno podría quizás establecer que el gran pecado de Baradit es la omisión. Sí, El gran pecado de Baradit es la omisión. creo que le agradezco a Jorge la claridad en la exposición, porque eso permite como despejar hartas cosas acá, ¿no? La pregunta inicial del Eduardo, en el fondo, era que, en el fondo, ¿por qué esto está de moda, no? ¿Por qué esto vende? Porque gusta. Porque gusta, y si esto es historia o no. Si uno entiende la historia, porque la categoría misma lleva un debate que un poco Sí, la tuve que explicar, pero a grandes rasgos, si uno entiende la historia como una parte de la humanidad, como una ciencia social que busca explicar el desarrollo de la sociedad en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que diferenciaría la historia con otras ciencias sociales, ¿no? Es la variable temporal, la temporalidad. Si uno entiende por historia eso, no, pues yo creo que no, porque y por eso recibió la gran crítica de ciertos historiadores, ¿no? Por ejemplo, lo que primero que hace en términos profesionales un historiador es decir, bueno, ¿dónde está tu fuente? ¿No? Entonces, claro, entonces no lo incorporaría ahí. Yo tengo la impresión que el Baradí intenta hacer, es una actitud política, ¿no? Y que trata en el fondo de velar ciertas cosas que probablemente para aquellos historiadores son muy claras hace mucho tiempo, pero no así para toda la población, y eso explica el marketing y el fenómeno de venta, ¿no? O sea, en el fondo tenemos un chileno que es capaz de consumir caro, bajo el eslogan oculto. El eslogan oculto vende, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, mezclado con una narrativa probablemente asequible, y que evidentemente lo que dice Marcelo, ¿no? O sea, en el ámbito académico, efectivamente hay una característica que es muy endogámica, ¿no? Los historiadores como que escriben para sí mismos, ¿no? Ahora, lo que yo reflexionaría al respecto es, bueno, pero ¿por qué esa crítica no se le hace a la filosofía, por ejemplo? ¿Por qué nadie critica que los filósofos escriben para sí mismos, ¿no? O la pregunta sería, ¿y la filosofía no podría haber un fenómeno Baradit en filosofía en Chile, por ejemplo? La pregunta sería, ¿por qué esa demanda
Claro, porque esa demanda es para los historiadores, ¿no? Y no a los físicos nucleares. Claro. ¿Ya? O sea, que yo creo cuál es la diferencia con la filosofía. De hecho, la filosofía hay novelas y que los cabros de los colegios leen, por ejemplo, El Mundo de Sofía. Que lo escribe un filósofo y lo hace novela. Lo mismo pero, que Mangese. ¿sabes cuál es la diferencia? Que no son deshonestos. Ya. ¿Cachai? Porque ellos lo plantean como novela. Claro. No dicen, yo. O sea, la comparación que hiciste tú con Maturana. Maturana es un caso porque él dice, ya mi teoría dice esto y lo planteo yo, pero muchos le han dicho, oiga, pero esto lo planteó Kant, por ejemplo. No, sí, nunca he leído Kant. Eso es deshonestidad, aunque uno no lo conozca, uno tiene que ir, oye, mirar a Kant y decir, en realidad, esto no es mío, esto ya lo dijo otra persona, ¿no? Como que no hay un marco teórico ahí previo. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. El filósofo tiende a ser más, no, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero como más humilde. Bueno, y para ahí no hay historia tampoco. A mí se me crea la idea, tomando un poco lo que mencionaste, la idea de lo político, claro, que él se inserta dentro de esta idea de la sospecha. Es decir, uno fácilmente, y aquí uno podría decir Nietzsche, Marx, Freud y Baradit, es decir, los filósofos de la sospecha, porque él presenta, digamos, y él se agrega a sí mismo. Claro, él se agrega a sí mismo estableciendo la existencia de una verdad que se oculta, que nadie es capaz de develar, y que finalmente él, casi en un juego detectivesco, ha logrado ser capaz de desentrañar una especie de hermenéutica y la presenta. Pero eso no lo hizo él. O sea, gran parte, él recopila. Probablemente, y vuelvo a insistir, la gracia de él es su presentación literaria. Y en ese sentido uno no podría cuestionar que hay un atractivo. El tema cierto es que presenta algo como una investigación histórica que no ha sido desarrollada por él, sin reconocer a quienes sí lo hicieron o de dónde vienen las fuentes. Porque finalmente, y quizás eso permite mantener la idea de lo oculto, que es desde la cual se construye como un fenómeno. Porque efectivamente ningún texto previo a Historia Secreta de Baradit tuvo el impacto ni le permitió el reconocimiento público de este. Ninguno de los otros, a pesar de que son mejores, Puedo hacer una analogía. Mucho mejor. Estoy de acuerdo. Nosotros antes hablábamos de Onfray, ¿no es cierto? Este filósofo. Él trata como de desenmascarar a Freud en algún libro. Sí. Entonces él dice que la verdad Freud hizo algo parecido a Baradit. Hizo como un plagio de varios filósofos, entre ellos uno lee a Freud y hay cosas que ya las dijo Schopenhauer con otros términos, ¿no es cierto? El mismo Nietzsche. Incluso hay películas que juegan con esa analogía de que Freud como que plagió a Nietzsche en muchas cosas. Y de hecho se sabe, hay referencia histórica y Onfray la muestra ahí de que él leyó a Nietzsche, pero nunca lo reconoció. ¿Por qué? Porque era quitarse toda la autenticidad de la teoría y la fama que tuvo y todo lo demás. Porque entonces finalmente la honestidad como que va en contra de la popularidad, no sé, de la originalidad. Entonces en parte yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, incluso aquí podríamos vincular esta temática con la temática que tuvimos la semana anterior. Es decir, Baradit es parte de esta idea de la posverdad que tú mencionabas, sí, y que juega, digamos, con esa especie, digamos, de construcción de discurso que puede legitimarse por sí mismo, simplemente por presentarse. Hay una cuestión que hay dos cosas que quisiera agregar. Lo primero es que el efecto Baradit lo que muestra es una forma de disputa del acceso al pasado a los historiadores, ¿no? Eso le está disputando a los historiadores, ¿no? Y trayéndolo al presente, por supuesto. Y lo segundo es que hay una imagen que él tiene, porque esto lo realiza casi como si fuera a lo Althusser, ¿no? Casi un aparato ideológico del Estado, ¿no? La historia oficial, los colegios, los profesores de historia. Entonces sería toda una cadena de reproducción ideológica, una idea más vieja que el hilo negro, por una parte, y por otra muy cuestionable también, no del todo, pero sí es debatible, digámoslo así, ¿no? Entonces hay una imagen que tiene Baradit del profesor de historia que yo no comparto, ¿cachai? Que creo que habría que hacer un estudio serio para poder demostrarla, ¿no? La de Servil. La de Servil, claro. Yo tengo la impresión que la relación de los profesores de historia con la historia y la enseñanza en los colegios es mucho más compleja de lo que dice Baradit. De hecho, los propios contenidos que el propio gobierno ha incorporado
cuestionan lo que Baradit dice, ¿no? O sea, los contenidos hasta el año pasado, yo recuerdo en el siglo XX, por ejemplo, tenían todo el problema de la transición, la violación a los derechos humanos. Un objetivo fundamental transversal era respetar la dignidad del derecho humano, cosa que en la década de los 90 y 2000, cuando nosotros estudiamos, era impensable. ¿Te acordáis que el profesor de historia no se metía en ese tema porque era complicado, ¿no es cierto? Claro. Hoy día los profes, bueno, excepto el caso de Marcelo, que hay que decir que no hizo clase, ¿no? Sí. Muy jovencito por lo demás, ¿no? No Hoy es día tan ya viejo porque no es tan viejo. no es tan viejo, pero... Mucha. No, claro, Porque pensó que llegara el damita aquí, weón. Ah. Que viene mi profe de historia, weón. Oh, yo dije, wow. es Paulo Freire, weón. No, pero... Volviendo al tema, claro, hay una imagen del profe de historia como si fuera un apéndice de una cadena de represión ideológica. Probablemente hay muchos que lo son, pero no todos, ¿no? Más compleja la cosa, eso es lo que quiero decir. Pero piensa en el sentido publicitario. Si tú leí eso en la solapa del libro, Claro. oh, si esta cuestión me la tengo que comprar, pues. Bueno, de hecho nosotros mismos a los alumnos le decimos que una de las Que no lo opciones, no, una de las opciones es que la educación efectivamente es un mecanismo de represión ideológica y en algunos sentidos sí lo es, ¿no? Pero el hecho de que nosotros mismos le estemos diciendo eso a los alumnos demuestra que no es una cadena simplemente de dominación. Y también hay otra cosa, que lo que ahí aparece presentado como historia oculta, no hay proceso. No hay procesos en el texto, sino que son simplemente anécdotas. Son episodios que están desconectados uno de otro. Por lo tanto, incluso el texto o el título del texto debiese llamarse historias. Claro, relatos. No historias secretas, porque eso hace la relación del relato desconectado. Pero él le establece una idea de concatenación Claro. que no existe, porque no hay proceso ahí. ¿Y qué sería lo valorable de este fenómeno? O la pregunta sería, ¿cuál es el sujeto en la historia secreta para ahí? Y mira, yo siento que es hilar, ¿El sujeto? es hilar fino, y qué bueno que esté aquí al lado de dos historiadores. Una cosa, y que creo que tú lo planteaste en algún momento de otra forma, por supuesto, sí, Eduardo, es la diégesis, la historia propiamente tal, lo que me está contando este relato, ¿cierto? Que se acerca mucho a la historia, en donde podemos criticar, podemos decirle a Baradit, mira, tú no tienes cierta veracidad en lo que está planteando, o esto ya se ha hecho antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro tema, ¿cierto?, es la forma. O sea, el Baradit, y le tengo que agradecer algo a Baradit, es que justamente estos dos componentes lo ha sabido conjugar bien. Lo ha sabido conjugar bien. La diégesis, yo siento, es lo que nos produce problemas. Porque la forma, Baradit no tiene ningún problema. O sea, Baradit perfectamente, ¿cierto?, es un literato como cualquier otro, es un tipo respetable dentro de las formas literarias, pero la diégesis, ¿cierto?, es lo que nos está produciendo problemas. Cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Porque lo que se criticaba antes en los colegios, lo que se le hacía leer a los chiquillos, lo que se les hacía cuestionar, ¿cierto?, justamente era el nivel formal. Actualmente nos estamos fijando en el nivel diegético, lo cual es valorable dentro de... Pero yo creo que eso va en sintonía hoy en día, como que los colegios están como a favor más del tema de este modelo sociocognitivo, se llama, ¿no? Claro. Que va más a favor de la habilidad que del contenido. Tienen como una especie de urticarias del contenido. Del fetiche. ¿Cachai? No, el contenido no, lo que importa es la habilidad. Entonces Baradit cae de cajón, po. O sea, no me extraña que en un par de años más van a estar en los el cráneos. gran lector de, O sea, de sería lenguaje. parte de la reproducción ideológica del Estado, entonces el lector Poniéndonos al patiano. Claro. Y que tendría que ver con la parcelación del conocimiento. Claro. Claramente, o sea... Claro, no, y tiene que haber una estructura más o menos clara que diga, oye, esto lo veo. De hecho, los grandes relatos literarios en los colegios han dejado afuera las formas que son los grandes libros, son los clásicos, los que yo trabajo, les digo a los chicos, por esto y por esto y por esto, Dostoyevsky, Shakespeare, que no me gusta, ¿cierto? Lo reconozco, pero que tengo que reconocer que dentro de las formas es un clásico, ¿cierto? Iliada, claro que sí, el mismo Parra que lo nombra, ¿cierto? Dentro de la poesía, Huidobro, Neruda, Mistral, dentro de las formas son clásicos, se han ido dejando de lado. A mí. Ahora, ¿por qué? Porque justamente al parecer nosotros tenemos cierto apego a la historia en sí, no lo digo desde la historia como lo entienden ustedes, sino que a la diégesis, a eso voy. A la cronología, como que tenemos ese apego, no me importa la forma. Profe, no entiendo lo que estoy leyendo acá en este poema porque sabe que no me está contando ninguna historia. Oye, pero yo no es necesario que te cuente una historia para decirte millones de cosas. ¿Te das cuenta? A mí me surge la duda. Partamos de la base que lo que efectivamente cuenta es oculto. Partamos de esa premisa, de que lo que cuenta Es oculto. no es conocido por nadie, es oculto. Ujú. La pregunta que uno debiese plantearse, ¿cómo él llega
a conocer lo oculto. ¿Cómo llega a conocer lo oculto? Porque para que él busque develar, significa que ha sido capaz de descubrir. Y ha sido capaz de descubrir a partir de la duda razonable respecto a una verdad que se presentaba. Eso no existe en el texto. Por lo tanto, ¿Dónde está el método? Dice. exacto. Por lo tanto, Historia Secreta es un texto de narrativa que es presentada en el sentido de marketing como una historia secreta y que finalmente probablemente su autor Baradit tiene claro respecto a lo que es el texto, pero sin duda que es mejor ser parte de la discusión, de la urticaria que ha generado, porque eso permite venta. Yo vuelvo a insistir, fácilmente el texto o pasajes del texto de Baradit son láminas del álbum La Guerra del Pacífico de Artecrom del año 86, en el cual ya aparecía, por ejemplo, el espiritismo, por eso digo, el espiritismo de Pratt. Es decir, en el periodo que él puede establecer. Era una práctica muy común en el siglo XIX. Exacto, que de partida todo el mundo hacía espiritismo. Entonces, lo que él presenta como oculto, en los 80 no era oculto. A partir de el trabajo de Baradit, desde el 2010 en adelante tampoco es oculto. Es decir, si en un momento estuvo oculto, fue en un momento particular entonces, pero él pudo acceder a esto porque lo sabía. Lo sabía de dónde, no lo da a conocer. Y si no lo sabía, nos dice de dónde sacó la información que la presenta como verdad. Ahí hay un tema, es decir... Yo creo que eso responde, la pregunta inicial era si esto es historia o no. Yo creo que Aníbal, lo que dijiste tú también, lo que señaló también Jorge, es como que no, pues si porque no sigue un método clásico, al menos que sigue la historia, que lo hace definir en teoría como una ciencia social. Ahora, vámonos como a lo práctico. ¿Lo recomendamos? ¿A eso? No, porque para ello, o sea, logra llegar a la gente. O sea, y hoy un poco planteo la pregunta más general. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Ya uno puede decir interpretar o describir. Pero quedarse ahí, en lo académico, ¿no? Como decías tú, o lo busca transmitir a la gente, de cierta manera. O sea, pensando en lo positivo o lo negativo, costo-beneficio, finalmente, ¿es un beneficio para el usuario que lee eso? ¿Algo le queda al final? ¿O lo que le queda está mal? ¿O está todo viciado por el método? A ver, dos cuestiones. Lo primero es que hay como cierta distinción que se hace, ¿no? El éxito de Baradit tiene que ver con hacer una literatura legible, rápida, de tiempo acelerado, muy postmoderno. De metro, de micro. De metro, de micro. Claro. ¿Sí? Y de micro parado. De micro parado. Y a las 6 de la tarde. Una cosa así. Claro, con alta calor. Pero que después tú puedas leer y terminar. O sea, con la persona en situación de calle al lado tuyo, ¿no? Con ese aroma agradable. El metro tomando su tema. También. Y estaría por otra parte los relatos históricos más académicos, que serían entonces o fome o muy densos, etc. Lo que a mí me llama la atención es que ese problema yo no lo veo en Buenos Aires, no lo veo en México. El consumo es más o menos homogéneo. No está ese problema. En España, no sé si tú me contabas, Eduardo, me parece que sí hay, por ejemplo, revistas, ¿no? De difusión, que están pensadas para difundir un artículo más pequeño. Incluso la filosofía. Claro. Pero siguen una metodología igual. Pero son buena. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que en Argentina, por ejemplo, un texto académico es de divulgación y nadie dice, oiga, pero escriba más facilito, ¿no? ¿Ah? Oiga, ¿por qué esto no está con dibujito y el condorito? El problema pasa por la forma. Entonces, es una cuestión que pasa en Chile. Yo he tenido otro ejemplo de texto en mi mano muy malo, pero que vende mucho. Entonces, eso es una primera cuestión. Y lo segundo, que si es que la historia busca o no algo, es difícil hablar de la historia, depende de los historiadores en el fondo, ¿no? Sobre todo en la década del 60 y durante todo el siglo XX, y para eso me acuerdo del texto de Pinto, ¿no? El último que sacó el maestro. Efectivamente, en el caso chileno, la relación entre la historia y la política es muy estrecha, ¿no? Y los historiadores tienen posturas políticas y evidentemente unos de manera clara y explícita y otros de manera más a contraluz, podríamos decir, siempre están proyectando esa sociedad política a la cual anhelan, ¿no? Y entonces el desarrollo histórico se convertiría en para algunos, en una desviación de su mundo arquetípico donde debiera llegar Chile. Estoy pensando en Gonzalo Vial, por ejemplo, y toda la crisis del Estado portaliano, o para otro el máximo punto de la historia sería el gobierno de la Unidad Popular y ahí el cambio.
Entonces, ahora, en otros países no es tan así. De hecho, recuerdo en México, por ejemplo, un historiador de la historiografía mostraba que para él la historia se hace profesional cuando deja de ser tan política. En la década del 60 en el caso de ellos. Ahora, en términos generales, yo creo que sí, pues para el caso chileno hay una estrecha circulación y uno mismo como historiador evidentemente lo que busca es formar cierta ciudadanía crítica. Y uno no puede ser incoloro cuando analiza el pasado, menos la realidad, ¿no? Uno tiene un punto de vista. Lo que trata de hacer es que en el fondo ese punto de vista sea creíble y argumentable de manera empírica, ¿no? Yo siento, Aníbal, que una obra de arte, porque finalmente, querámoslo o no, bueno, es indiscutible, podría ser parte de otro programa, ¿cierto? Que vamos a entender por arte, pero dentro de todo, Baradí lo que está haciendo, ¿cierto? Ortega también es arte, ¿cachai? Entonces, el problema es cómo yo le enseño o cómo educo yo a la gente para que pueda apreciar arte. O sea, si yo educo a la gente, yo estoy seguro, por ejemplo, en pintura, ninguno de nosotros, nadie, ningún chileno, por ejemplo, si educamos aquí en los colegios cómo apreciar una pintura, va a ir a comprar una pintura de esas que venden en el Sodimac, claro, ¿cierto? En masa, porque va a saber que eso no es arte, finalmente. Por último, si lo compra, claro, sabe lo que compra, sabe lo que compra. Justamente. Lo que conversábamos la semana pasada del criterio. Porque este problema que plantea Ortega y Baradí viene de antes, o sea, claro, están en la palestra, pero pensemos por ejemplo en Isabel Allende. Isabel Allende, por ejemplo, desde el ámbito literario, artístico literario, fue la primera, quizás, literata, ¿cierto?, en llegar con textos, bueno, escritos en el extranjero, llegan a nuestro país y se presentan de manera banal, o sea, son textos fáciles, ¿cierto? Son textos bastante digeribles por los chiquillos. Quizá la expresión mayor, un Coelho. O un Paulo Coelho, por ejemplo, ¿cierto? Con su Alquimista, ¿cierto? Claro, su gran obra. Pilar Sordo, pero no me toque la Pilar Sordo. Claro, justamente, el tema pasa justamente, yo creo, por la forma, vuelvo a insistir, es la forma en la cual el chico, ¿cierto? La persona va a digerir ese instrumento artístico. Y por lo tanto, claro, si se presenta algo que es fácil y que además, sumémosle que al chileno le encanta el tema conspirativo, ¿cierto? O sea, copuchento, a todos, claro. La farándula. Claro. Si un libro es farándula, realmente. Bueno, justamente, pues, claro, entonces, claro, conjugamos esa forma, conjugamos el cagüín, el chisme, ¿cierto? Claro. Surge esta fórmula, ¿cierto?, mágica, en la que todos van a acceder. En la práctica, por ejemplo, para mí más que interesante saber las decisiones políticas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, me gustaría saber la relación de Hitler con las mujeres. Claro. Y eso... Jaime Guzmán con... Claro, saber sus gustos. Si es que tenía gusto, algunos que se algunos dicen que era sexual, algunos dicen que era sexual. Eso sería algo muy secreto de develar por Baradí. Yo le pido a Baradí que haga una historia secreta de Jaime Guzmán. Sería interesante ver como la gente que lee estos libros, ¿quién le quedó? Lo más probable que se acuerde del cagüín o de la cosa más poco trascendente. Es que la pregunta sería, ¿qué hay de trascendente? Porque finalmente todo es escenario común y no busca trascendencia, sino que es una sumatoria de relatos. Claro. Por eso es importante entender que ahí no hay una continuidad, porque no busca hacer historia. Busca hacer historias. Un poco recogiendo lo que se dijo, ¿no es cierto? Se dijo mucho. Pero bueno, estamos claros que no hay historia. ¿Por qué? Porque no sigue la metodología de la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué llega la gente? Bueno, tú hiciste la separación a nivel entre países, ¿no? Esto a lo mejor que gusta tanto en Chile, quizás nos gusta en Argentina, en México, en otros países. Y yo creo porque en Chile a lo mejor la gente como que el libro tiene que llegar a la gente y no la gente ir al libro, ¿no? Como pasa en otras partes, como la gente busca cosas por interés, acá el interés como que busca a la gente. Yo creo que la virtud de este libro es eso, porque va hacia la persona, y no la persona va hacia el texto. Entonces como que está hecho a medida del gusto nacional. Y un medidor es, está pirateado. Para pillarte en la vía pública... Ahí te aparece. Y está pirateado. Sí, es un buen índice. Está pirateado, es un indicador. En ese sentido, sí, un producto de marketing muy bien hecho. Sí. Bueno, es cosa de la portada, ¿no es cierto? Bueno, por algo también apareció la versión televisiva, Historias Secretas. Bueno, de hecho, estamos juntos en el tiempo, pero para terminar. Una marca. Claro, lo que hace Baradí en el programa, yo vi la mitad de un capítulo, así que mi opinión puede ser muy poco válida. Yo no vi ninguno. Muy bien. Pero lo que se ve es que él ahí invita a los historiadores.
Uno me pregunta, ¿por qué Baradit tuvo que invitar a los historiadores en la televisión? Claro. Precisamente por lo que estamos criticando, ¿no? Porque necesitaba validarse su Respaldo, discurso. respaldo también. Y respaldo, justamente. Bien, con eso nos despedimos, segundo episodio. Agradecer a los contertulios y a los auditores por escuchar.